para la computadora. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Vámonos. Vámonos. 1, 2, 3. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez. Jonathan Ramírez. Y David Ramírez. Y el día de hoy vamos a estar también en vivo por Facebook. La plataforma YouTube también va a quedar grabado. Y pues en Spotify ya saben que estamos subiendo los podcasts de Plática con Sentido. El día de hoy vamos a hablar de algo que me pasó el domingo y creo que el podcast se va a llamar Desearle el mal a alguien. El día domingo llegaron en mis pensamientos desearle el mal a un desconocido que no, o sea, completamente no sé quién fue, pero les voy a contar cómo estuvo la historia. Ya ven que me compré una bicicleta de montaña rodada 29 para andar aquí en la ciudad, pues de San Pedro me voy al trabajo que es en Monterrey. Y pues el domingo me tocó hacer la guardia, me toca una vez al mes ir a hacer guardia en el trabajo para ver que los servidores, todo el sistema esté funcionando bien. Me habían dado el acceso ya al estacionamiento del edificio y ya estaba llegué como a las 8:30 del trabajo, dejé la bicicleta en el estacionamiento, le puse mi candadito, hasta le tomé una foto acá para presumirle a mis amigos que ya tenía el acceso al estacionamiento. Entonces, bajé a las 11:30 a break con un amigo y chequé mi bicicleta y estaba todo en buen estado. Resulta que ya cuando era la salida que voy y que encuentro la llanta ponchada, la llanta izquierda. Le dieron el estreno. Sí, o sea, le dieron la bienvenida, pero yo en ese momento yo dije, de seguro fue que algún maldoso fue y nada más le bajó el aire. Entonces ya yo agarro la bicicleta y ya cuando voy saliendo a la caseta donde están los de vigilancia, el policía o el de seguridad, perdón, el policía, no son policías, el de seguridad, el guardia de seguridad, sin antes yo decirle lo que estaba pasando de mi llanta, hace esta seña, así como que. Como ni modo. Ni modo, o sea, sin yo decirle. Para los que nos están escuchando, pues nada más levantó sus hombros y su mano y hace como la seña de que, pues ni modo, o sea, sin decirle yo que la había ponchado. Y entonces dije, oye, ¿cómo vas a ver el guardia de seguridad? O al igual el guardia de seguridad donde vio el rondín vio que la bicicleta estaba ponchada, pero ¿por qué no me marcó a mi extensión? ¿Por qué no me dijo, oye, ¿sabes qué? Encontramos, porque ellos tienen los datos. Oye, pero tú estabas seguro que, bueno, en ese momento a lo mejor solamente reaccionaste, pero estabas seguro de que él ya lo había visto antes que tú. Pues es que porque hice esa reacción, sin antes yo decirle, oye. ¿Qué tal si lo vio en ese momento cuando tú lo viste? No, puede ser, ¿no? Lo que pasa que para ser más gráficos, ellos están en una oficinita de cristal y él estaba sentado. Entonces, donde yo voy con la bici, no se puede ver todavía la parte de la bici trasera, la llanta trasera donde está ponchada. O sea, yo nada más, hay cuenta que él nada más me ve de mi cuerpo, pero lo de atrás no ve. O sea, que no había forma en la que se hubiera dado cuenta apenas. A menos que él estuviera afuera de la oficina y me estuviera viendo. Ahí él me hubiera dicho, ¿qué pasó? O sea, puede ser, él dio el rondín y vio la bici ya ponchada y él ya sabía. Pero ¿por qué no me marcó a mi extensión si él ya tiene los datos de los vehículos y de todos? O sea, para darte un acceso al edificio, ustedes que estuvieron trabajando y saben cómo es la seguridad ahí. Sí. O sea, no cualquiera puede entrar. Es muy buena, es buena. Además necesitas un acceso para entrar. Todavía usan los gafetes, sí. Las tarjetitas. Todo si no tienes el gafet no entras. Entonces, yo dije, bueno, ok, le bajaron el agua. El agua. Es que mi vicio es de agua. Es que como traes el agua. Entonces, dije yo, bueno, lo voy a llevar a la gasolinería más cercana y le voy a poner aire. Entonces ya voy yo, llego a la gasolinera, está bien rápida la gasolinera, pues es en el centro, hay muchas gasolineras cerca. Y donde yo le empiezo a poner el aire, de repente escucho el psss,
Híjole. Dije, Te la Dios santo, poncharon. me la poncharon. Empiezo a revisar la llanta y que de repente veo una grapa. Ay, O qué sea, mal plan. como que agarraron Mm, la grapadora, pusieron la llanta y le hicieron así. Ahí no, va. no. En ese momento yo estaba de que no, o sea, se pasaron de lanza. En primera, porque en domingo no hay gente, o sea, que yo dijera, hay mucha gente que, o sea, nada más está el edificio de mi empresa y no va muchas personas y los que van son los únicos que llevan carros o vehículos o son supervisores o son analistas, pero son muy contados. O sea, que yo dijera, estaban los del otro edificio, los del otro piso, no, nada más O sea, ni estábamos para nosotros. pensar mal de otros, ¿no? Tenía que Ajá, ser uno de entonces, ellos. o fueron los guardias, o sería mucha casualidad de que alguien se bajó del carro, vio la bicicleta, traía una grapadora y le dio. O sea, es muy ilógico. Sí. En ese momento, en mi mente fue de que, ojalá y te vaya mal en la vida. O sea, Los sí, pensamientos de... mi pensamiento fue de que, o sea, empieza el desear mal a alguien por la acción que estabas haciendo. Imagínate, del centro de Monterrey a mi casa, que es en San Pedro, son 12 kilómetros. En bicicleta hago media hora. Imagínate, ahora caminando y llevando una bicicleta Ponchada. ponchada, pues me iba a tardar mucho. Y pues ya iba yo en el camino. Y en ese momento, cuando uno está enojado, te ciegas. O sea, pude haber buscado muchas soluciones, como pedir un UberX o XL o no sé cómo se llama, Para poner la bicicleta, para ¿no? poner Ahí. la bicicleta, nunca se me ocurría. Dije, un Uber normal no va a querer subir. O mínimo en el camión decirle, oye, la pongo atrás. O sea, en ese momento yo iba enojado, pero Se como dije, cerraron bueno, tus opciones. dije, he hecho caminatas haciendo senderismos por más de 5 o 6 horas. Yo ni sabe, no me acuerdo cuántos hicimos la otra vez que hicimos senderismo, como unos Como unas 24. 6, 7 horas Pero fueron como unos 24 kilómetros, ¿no? O más, aproximadamente. aproximadamente. Y dije, no, pues yo me voy caminando y llego a la casa. Al principio del transcurso sí voy enojado, voy pensando de que yo no conocía a esa persona, yo no podía echarle la culpa al guardia, peligro y fue otro guardia o peligro fue otra persona, pero yo en mi mente decía, la persona que le hizo, ojalá y le vaya mal este día. Yo iba así, con todo el coraje del mundo. Ya después de pasar una hora caminando, pues ya ahora sí, ya como que te vas relajando, si vas un poco triste por la bici, y ya iba a la mitad, ya casi de llegar a la casa, y de repente dije, ¿por qué voy a estar deseándole mal a alguien teniendo pensamientos negativos en lugar de tener pensamientos positivos? O sea, ¿por qué no desearle, pues, ni modo, pues ojalá y te vaya bien, hermano, para que a mí también se me regrese ese pensamiento positivo? Y en eso ya cuando entré a la casa ya había a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y después voy con la plantita, se me vino el mensaje, las palabras de, ¿cómo se llama? El versículo de donde tienes que amar a tus enemigos, orar por tus enemigos. Ahora, cuando en el sermón del monte, Sermón ¿no? del monte. Sí. Y después dije, yo como persona que siempre en Instagram siempre estoy tratando de motivar a las personas, de inspirarlas y todo. En ese momento dije, o sea, prácticamente los de Instagram saben y yo siempre les he dicho, soy una persona que no me deben de ver como ¿cómo se puede decir? Como un ejemplo, porque soy humano como ustedes y yo siempre se los he dicho que creo que yo tengo más errores de todos los seguidores que están en mi Instagram, pero en ese momento cuando te pasa alguna acción que tú sabes que está fuera de tus manos y después te das cuenta que fue ya con una maldad, si nada más Premeditado. si nada más me hubieran bajado el aire de la llanta y nada más hubieran hecho eso,
no hubiera tanto problema porque dije, bueno, fue una maldad, pero pequeña, Sí. pero ya poncharla así a ese grado de que, ¿sabes qué? Te la estoy Como que ya ponchando. es algo personal, ¿no? Se Ajá. vuelve algo más... El problema es que todo el mundo me decía, oye, pero es que ¿te recuerdas a algo? ¿Tienes algún problema con alguien? Yo nunca he tenido ningún problema. Ustedes me conocen en el trabajo. Yo cuando llego hasta parece como el alcalde, que Pit, todo el mundo saludando, porque yo me llevo bien con todo el mundo ahí en mi trabajo. Y yo decía, ¿quién pudo haber sido el que hizo? Pero bueno, regresando a eso, ya estando yo checando mis plantitas y todo, fue de que dije, no podemos estar deseando el mal a las personas. Y yo siento que Dios en ese momento sabía que había algo mal en desear mal a una persona, porque probablemente, no sé si se acuerdan, o cuando estás en un trabajo o hay un proyecto y te ponen a competir en el proyecto, siempre vienen en los pensamientos de que ojalá y le salga mal el trabajo y a mí me salga bien y yo gane. Y O eso el también, chicuelo. o eso pasaba en la escuela, cuando estás en la escuela y estás por ser el número 1 del salón y de que ojalá y lo haga mal, ojalá y conteste mal. Creo que son desear mal a alguien, no le vemos el verdadero significado de desear, en lugar de decir ojalá y le vaya bien a él en un proyecto, ojalá. Oye, es algo muy profundo, Sí. porque creo que como humanos no podemos evitar cuando nos hacen daño. Nuestra naturaleza es sentir tratar de sentir un sentimiento vengativo, ¿no? Hacia esa persona de que, oye, las vas a pagar en algún momento, aunque sea por fracción de segundos. Nuestra naturaleza siempre tiende a sentirnos mal, ¿no? Y a querer buscar la venganza por nuestra propia cuenta. Yo pienso bueno, ahorita que estaba contando Junior, ¿cuántas veces no nos hemos sentido? Es como que casi que un efecto boomerang, ¿no? O un efecto trampolín que a fuerzas tiene que suceder este momento en el que si te hacen algo malo, pues enseguida reaccionas, ¿no? Y pues creo que la impotencia de incluso de no saber quién fue y de hacer conjeturas de, oye, tal vez fue tal persona. Ahí yo siento, y es algo normal, no es porque Junior haya contado la historia, sino que yo pienso que de ahí empieza, desde ahí, o es una de las raíces del cristianismo para nosotros, desde donde nosotros tenemos que empezar a ser cristianos, ¿no? Porque ahorita que estaba hablando Junior y ahorita que estoy comentando esto, se me vino a la mente que imaginen a Jesús ya en el momento de la cruz, ¿no? De que ya la Biblia como describe que lo escupían, que lo golpeaban, todo ese proceso de varias horas, ¿no? Imagínense que algunos, incluso de los que le escupían, quizá Jesús ni siquiera los llegó a ver, o los que lo golpearon, ni siquiera tuvo tiempo de observar a todos, a cada uno de ellos. Y sin embargo, no, al final, cuando ya está en la cruz, como habla al Padre, ¿no? Y le dice que, oye, no les imputes o no hagas que este pecado sobrecaiga en ellos, ¿no? Sino que Sí. pues simplemente ellos no entienden lo que hacen. Yo pienso que ahí está una de las claves, que pareciera algo tan sencillo, pero fíjate lo que dijiste, Junior, al final, de que por un momento te diste cuenta de que, oye, no, ¿por qué voy a estar pensando de esta manera cuando realmente puedo hacerlo, ¿no? Y recordaste la palabra de Dios que dice que debemos de orar incluso por nuestros enemigos. Yo siento, muchachos, que allí se esconde uno de los preciosos tesoros, o de los tesoros más importantes que podemos nosotros acuñar o que podemos abrazar como cristianos. Es que cuando alguien nos hace mal, no podemos quizá reprimir a nuestros instintos de sentir, de tal vez en algún momento llegar a pensar mal, pero sí podemos quizá impedir a nuestra boca o nuestras propias acciones que lleven hasta otro nivel, ¿no? A lo mejor, no sé, quizá Junior, si él no hubiera pensado en todo esto, oye, pues capaz si voy y hablo con los guardias y, oye, pues qué onda, qué pasa, y les echo la culpa a ellos, o no sé, a alguien más, ¿no? Otra cosa que es muy natural, pienso yo, que cuando nos hacen algo, nuestro instinto es de vengarnos. O sea, Eso. entra en nosotros el hacer nuestra propia justicia, ¿no? De que nos creemos en ese momento que somos superhéroes, que podemos vengarnos, que es justicia del cielo.
Y creo que eso es un sentimiento que a mí me ha pasado, ¿no? De decir, oye, si esta persona me hizo mal, yo tengo el derecho de juzgar, de vengarme porque estoy siendo justo, porque si él me hizo algo, él debe de pagarlo. Y creo que en nuestra sociedad está bien visto que tú te vengues de una persona si te hicieron algo a ti. Tú tienes vamos a decirlo así, el derecho, ¿no? De decir, oye, si esta persona me hizo de vengarte de lo que él te está haciendo. O sea, es algo permisivo, es algo permitido. Y recuerdo las palabras, no recuerdo bien si fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, que decía, hablaba, ¿no? a los miembros de la iglesia, que les enseñaba de no vengarse de las cosas malas que les hacían, sino dejar, hay un fragmento que dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Dice el Señor. Entonces, creo que ese es el gran reto de nosotros, saber que todo lo malo que nos hagan, Dios lo está viendo, y en algún momento Dios va a juzgar de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y fíjate, lo que dices de la venganza, ustedes saben, en la posición en el trabajo donde yo estoy, que fácilmente yo en ese momento, cuando pasó eso, le mando un mensaje a mi gerente, y le digo, ¿sabes qué? Me puncharon la llanta de la bicicleta. Y me dice Abel, ¿cómo sabes que te la poncharon? Y le dije, mira, fui y chequé a las 11, todavía la llanta estaba bien. O sea, si hubiera sido una ponchada de que yo ya venía a la bici ponchada desde las 8, para las 9 o 8:30 ya debería de haber estado desinflada. Pero no, o sea, fue a las 11, y le digo, ok, está bien, ponle que desde las 8 a las 11 se desinfló. Entonces yo, al momento de ir a la gasolinera, le pude haber puesto aire y pudo haberme aguantado mínimo 3 horas, pero en menos de 2 minutos se salió el aire rápido. Entonces, mi teoría era de que fue ponchada ahí. Y me acuerdo que me dice, el lunes que lleguemos, checamos, vamos con la dirección del edificio. Y, hola. Y vamos a checar las cámaras, y el que lo haya hecho lo va a tener que pagar. Oye, ¿y encontraron a alguien? Espérame, y ahí va. Entonces yo dije, no, o sea, el guardia, yo tenía en mente ese guardia, digo, porque fue el más sospechoso, yo ya la estaba haciendo de detective. Entonces dije, yo en mi mente, como tú dices, en ese momento tú quieres venganza, tú quieres sangre, se metieron conmigo, fue lo peor que pudieron hacer. Quieres hacer justicia. En mi mente fue lo peor que pudiste haber hecho, si fuiste tú, porque... Lo vas a pagar caro. Vas a tener que pagar. Cuando yo ya llego a la casa y ya pasa todo, y ya se me pasó el enojo, y ya platicando con Kenny en la noche, después de ver una serie, le platiqué todo, me puse y le dije, ¿sabes qué? Llegando el lunes le voy a decir que así lo dejen, que no pasa nada. Le digo, ya la maldad ya la hizo, ya la caminada nadie me la va a quitar, pues ya nada más lo que voy a hacer es arreglar la bicicleta, y pues ya listo, o sea, no pasa nada. Porque ya haz de cuenta que Abel ya había dado el pitazo, ya le había dicho a la dirección lo que había pasado, y que se iba a checar las cámaras el lunes. Entonces el guardia o la persona que, supongamos que uno de los guardias lo había hecho, el guardia sabía, ya valió porque voy a aparecer ahí. Sí. Entonces ese guardia ya debió de haber, ha de haber pensado, voy a perder mi trabajo, me van a correr. Y que resulta que no encontraron el video, ¿no? No, espérate. Ya sé, resulta que lo borraron ahí. Entonces yo llegué el lunes y le dije, a ver, no, ¿sabes qué? Así déjalo. Nada más dile que tengan más, o sea, que hagan mejor su trabajo. O sea, si son guardias, ellos tienen que estar dando el rondín al estacionamiento. Yo sé que en el momento cuando te dan el acceso al estacionamiento, ellos te dicen, como todo estacionamiento, nosotros no nos hacemos responsables de los daños ocasionados. Sí. En cualquier estacionamiento que vayas, ellos se van a deslindar de todo
de cualquier robo, cualquier cosa. Pero se supone que los de seguridad tienen, para eso está su función, para dar el rondín. Obviamente. O sea, ellos tuvieron que haberme marcado. Entonces me dijo, a ver, ¿estás seguro? ¿No quieres dejar las cosas así? Le dije, la obra ya está. Le dije, en mi mente era de que yo ya me estoy reivindicando con el pensamiento que tuve ese día. Entonces yo ya no quiero tener ese pensamiento negativo, que así quede, como se dice aquí en México, ahí muere. Ahí muere el asunto y pues ya, a seguir para adelante. Entonces empecé a dejar la bicicleta y no, pues ya no me la han ponchado en toda la semana. Oye, entonces ya no checaron el video, no se supo quién Pues ponle fue. que ellos, o no sé si dirección haya querido checar. Lo que yo les dije es que yo no quería ya hacer ¿cómo se dice? Molestar más el avispero. Porque dije, supongamos que sí fue un guardia. Entonces los guardias ahora corren a su amigo. Entonces sí se van a ensañar más con esa persona. O sea, yo me puse a pensar, probablemente era uno de sus mejores amigos y por yo estar haciendo, ahora pueden hacer una maldad, o ponle que ya no hagan una maldad, pero pues ya no va a haber la misma comunicación o el mismo pues no es que tenga una amistad con los de seguridad, pero yo soy de las personas que siempre llego y saludo. Así sea el de limpieza, es de buenos días. Y yo creo que tomaste la mejor decisión, ¿no, Junior? Ya nosotros, ya pensando en un plano cristiano, qué mejor que dejarle esas cosas a Dios, ¿no? Que Él es el que... y no es que uno desee que esas personas paguen, pero como quiera, yo creo que Dios le da su pago a cada quien, ¿no? Y si alguna persona actuó mal, tarde o temprano va a tener consecuencias sus acciones, ¿no? Sí, pues como tú dices, la maldad ya estaba hecha. Ya uno ya más centrado y todo, pues dices, pues tienes que perdonar. O sea, al fin y al cabo me vería bien hipócrita diciéndole a las personas que me siguen en Instagram, diciéndole todos los días, perdonen a su prójimo, no guarden rencor, o sea, dando esos tips cuando yo no lo estoy viviendo, no lo estoy haciendo. Se supone que si yo doy algún consejo es porque yo lo estoy viviendo, yo lo estoy haciendo. Yo no puedo dar un consejo cuando yo no estoy viviendo. Entonces yo me vería mal y dentro, yo delante de Dios, yo sabría que estoy haciendo las cosas mal. Entonces desde un principio dije, ¿sabes qué? Pues ahí pues, la persona, pues como quien dice, pues que Dios lo bendiga. Si lo hizo peligro y estaba enojado, se quiso desquitar y malamente estaba en mi bicicleta y ahí se desquitaron, pues ya, o sea, ahí muere. Oigan, y volviendo yo creo al punto que mencionaba hace rato, quisiera formatear la expresión o la forma en cómo lo dije. Esto no se trata de ser cristiano. A lo mejor y por ahí se podría malentender la idea de, estás metiendo a la religión otra vez, ¿no? De que, solo los cristianos hacen... Esto, muchachos, va mucho más allá de ser cristiano. Lo de ser cristiano, pues se convirtió en una religión, ¿no? Pero mucho antes de que existieran los cristianos ya existía un Dios que estipulaba en sus pensamientos que la violencia, o más bien que la venganza, no es algo que nosotros deberíamos de tomar por nuestra propia cuenta, ¿no? Qué curioso es pensar que al pasar de los años esto se fue cambiando y el ser humano fue adoptando su propia forma de hacer justicia. Y no sé, yo pienso que por más justa que a veces parezca, dice Junior que estaba viendo una serie con Kenia, y últimamente he estado viendo varias series, no son series, encontramos mi esposa y yo un canal en YouTube de un muchacho que como que explica casos reales de personas y muestra muchos videos de los interrogatorios con los policías, y él te va explicando cómo se mueve físicamente la persona y las diferentes tácticas que utilizan, las diferentes tácticas también que utilizan para poder sacar la verdad de una persona. Y oye, de verdad que uno diría, oye, qué bien, hacen bien su trabajo, qué justo. Y al final pues aparece ¿cómo se dice?
el juicio, donde le hacen el juicio a la persona y y le dicen la cantidad de años que va a llevar en la prisión o cuál es su condena. Y fíjense qué bien se ve eso, ¿no? La justicia cumpliéndose al 100%. Y ahora yo me pregunto en qué momento nosotros, no es que diga que la justicia esté mal o que las leyes que Dios le ha permitido al ser humano tener no estén mal, pero en qué momento nosotros nos volvimos los jueces, ¿no? Cuando si leemos en la Biblia o si simplemente pensamos en esto, nos damos cuenta que si yo creo que hay un Dios, que hay un poder mucho más grande, un creador que fue capaz de hacerme, ¿por qué yo tendría que adjudicarme uno de sus atributos, que precisamente es la justicia, ¿no? No con esto quiero decir que, como decía, que no está mal, que las autoridades no deberían de existir o las reglas, pero no sé, hay algo mucho más profundo que la justicia o que nuestra propia justicia, y yo creo que definitivamente es dejarlo en las manos de Dios, de ese creador, ¿no? Dice Jesús Adrián Romero en una de sus letras, mi justicia queda lejos de su perfección. Exactamente, sí. Y Junior decía algo muy interesante, ¿no? Lo que puede uno desencadenar al tratar de hacer justicia por tu propia mano. No puede salir contraproducente, como él decía. No sabemos si esas personas iban a vengar de él de una forma un poco más agresiva. Y yo creo que al final uno de los pensamientos que se me viene es que nosotros siempre estamos con la idea de querer juzgar, ¿no? De que si nos hicieron algo malo, tiene que pagar. Pero no sabemos en realidad si en lo que nos han hecho es demasiado como para que Dios realmente vaya a castigar a esa persona. No sé si me explico, ¿no? Si Jesús murió en la cruz, lo escupieron, lo lastimaron, y él mismo le pidió a su padre que no le imputaran, ¿no? Que no le hiciera valer esa maldad que le hicieron a él, que fue algo muy fuerte, algo muy profundo. A veces nosotros solo porque nos miran mal, ya queremos justicia. Y es algo natural, ¿no? Es algo se natural. quede visco por verme mal. Como humanos es algo natural que si alguien nos ve mal, ya nos sentimos incómodos y queremos que haya justicia, ¿no? Pero en realidad no sabemos, como decía Jesucristo, vayan, le decía a los fariseos, ¿no? Y aprendan que es misericordia quiero y no sacrificio. Y no sé si se acuerdan de los discípulos que cuando Jesús llegó a predicar a cierto pueblo y esos no aceptaron, no quisieron ir a Jesús. ¿Se acuerdan qué le dijeron los discípulos a Jesús? A ver, ¿cómo fue la historia otra vez? Cuando Jesús llega a un pueblo con sus discípulos, Jesús creo que intentó predicar ahí, pero ellos no le hicieron caso a su enseñanza y sus discípulos le dijeron algo a Jesús. Que se fuera de ahí, ¿no? No, le dice que si podían llamar ¿cómo era? Que si podían invocar que cayera fuego y que Ándale. los consumiera. Pido que caiga fuego en Certequen. No, pero... bueno, sí, continúa, John. Pero sí, es algo muy profundo, ¿no? Y Junior, por eso yo decía que yo creo que el Espíritu de Dios siempre nos guía y no dudo que haya sido ese espíritu en Junior, ¿no? Que lo hizo apaciguarse y decir, está bien, aquí muere, ¿no? Porque no sabemos en realidad en qué hubiera terminado la historia si Junior hubiera querido por su propia mano hacer justicia. Y deja tú eso, como tú dices, no sabes de la persona, en realidad uno a veces hace algunas se puede decir maldades y nunca te pones a pensar, oye, imagínate si lo hizo y sabe que hay cámaras y te pueden observar. Tú cuando vas a hacer la maldad, bueno, en experiencia, porque yo siempre he sido maldoso en la secundaria o en la prepa, de esconder mochilas o cosas así. Nunca te pones a pensar qué puede pasar si hago esa maldad. Imagínate si esa persona hizo la maldad por hacer reír a sus compañeros del trabajo, pero esa persona necesita ese dinero, necesita ese trabajo porque tiene una familia o tiene alguien que necesita ese dinero.
y él no lo hizo. Y ponle que ellos estaban avisados porque la dirección le dijo, sabes que el lunes vamos a checar todo y vamos a ver qué hicieron los guardias, vamos a ver que en realidad qué es lo que están haciendo. Esa persona se debió asombrar al momento que le hayan dicho, sabes que ahí quedó, no quiere levantar, supongamos, cargos o no quiere levantar, ver eso. Esa persona puede decir, pues tengo una segunda oportunidad para hacer bien ahora sí mi trabajo. Oigan, Tanto una lección es tanto para mí de no tener esos pensamientos como para él de no volverlo a hacer. Y y yo no con, creo en las casualidades. Ustedes saben que yo siempre he dicho en las diosidencias de que Dios hace estas cosas para llamar la atención. Yo estaba mal en ese pensamiento y esa persona, esto es una teoría, probablemente. Quién sabe si la persona aceptó esa segunda oportunidad o va a seguir haciendo las ponchaduras de llanto. y fíjense que es algo muy profundo lo que estamos platicando. Fíjense que a mí me ha pasado mucho, ya llevo un año, un poquito más trabajando en una moto y, y obviamente te pasan muchas cosas en la calle, ¿no? La otra vez una señora se pasó un, Alto. salió, no era un semáforo, pero sí yo tenía preferencia y ella salió sin darse cuenta y no se, ni siquiera volteó a ver y gracias a Dios que yo frené a tiempo, derrapó un poquito una de mis llantas, pero recuerdo cómo la volteé a ver. Sí. La Te volteé la a ver comiste. con ganas de decirle algo malo, ¿no? Sí. Y al principio yo me sentía bien, ¿no? Cuando hacía eso, oye, pues es normal, o sea, está bien que yo le haga esas miradas a las personas o esas actitudes para que vean que están haciendo un error. Pero después yo me puse a pensar y analizar, no sé si esa señora venía pensando en sus hijos, venía pensando en su matrimonio, en sus problemas y lo que decían ustedes ahorita, nosotros a veces cometemos errores y no pensamos, Señor, castígame, castígame porque yo cometí ahorita un error, sino decimos, no pasa nada, ¿no? Me equivoqué y ya. Entonces, pienso yo en Jesús cuando él, en el Sermón del Monte que decía David, y qué bonito cuando él decía que teníamos que ser perfectos, que dice que Dios manda lluvia y sol sobre buenos y malos, ¿no? Bueno, sí, malo. Imagínense si Dios estuviera pendiente, esta persona hoy no me dio gracias, pues le voy a hacer pues, que se estrelle, ¿no? Que se estrelle en su vehículo. O hoy esta persona insultó mi nombre pues ahorita voy a hacer que, no sé, que le roben o que le pase algo. Imagínate si Dios fuera así tal y como nosotros somos, ya no estuviéramos en la tierra, ¿no? Nadie. Ya no O existía sea, nadie, nadie, nadie. nadie Literal. existiría. Sí. Entonces, Oigan, qué buen tema, la verdad. yo quisiera mencionar una cita bíblica más. No sé cuánto tiempo ya llevamos ahí en vivo. Déjenme checar. Según aquí llevamos 36 minutos. Bueno, yo creo que todavía Está estamos media en hora. tiempo. Bueno, fíjense que desde que empezamos a hablar se me venía a la mente, no sé si ustedes han leído este versículo que creo que al principio yo no lo entendía, pero leyéndolo un par de veces, bueno, varias veces anteriormente, como que logré identificarlo y ahorita que está, o entenderlo un poco, y ahorita que estábamos hablando pues de esto, bueno, les voy a leer. Se encuentra en San Lucas 22, dice, y a ellos, estaba hablando Jesús, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta, como ya, cálmense, Ya. no más. Fíjense qué curioso, yo creo que ya muchos han analizado cómo los discípulos de Jesús en algún momento, por sus comentarios, al menos ellos esperaban un rey pues que fuera un rey que estuviera preparando quizá un ejército, ¿no? Para poder librarse de los romanos, un rey
que tal vez los iba a ayudar a liberarse de ese yugo físico como esclavos que ellos tenían. Y en este pequeño versículo, no sé, pienso que me imagino a Pedro, no sé, que era el que tenía un temperamento más fuerte según lo que la Biblia nos menciona. Imagino así como, Señor, aquí están ya las dos espadas, ¿no? Y ya bien entonado, ¿no? Pensando que ahí iba a empezar la guerra, ¿no? Ya la rebelión. Y Jesús diciendo, basta, tranquilo, por ahí no va el asunto. Y tiene mucho que ver, yo creo, con lo que estamos hablando de esa venganza. No se piensen en Pedro, tenía mucha razón para decir, oye, Para Señor, defender ya, a su maestro. vamos a darle, ¿no? Y Sí. podríamos decir que lo que estaba haciendo era justo, estaba Sí, exacto. defendiendo al Hijo de Dios. No, y que no tanto que estuviera defendiendo a Jesús, sino que es, bueno, y ahí viene la otra parte, creo que Johnny, tú te estás mezclando la parte en la que de hecho Pedro defiende a Jesús, ¿no? Ajá, son Acuérdense, diferentes. sí, acuérdense que cuando suben al monte a orar por última vez aquella noche y Donde le llega... corta la oreja Exacto, y fíjense, creo que no hay mejor forma de demostrar cómo funciona para el ser humano y para Dios la venganza que, imagínense, ¿no? Están todos los discípulos, llega Judas con el séquito detrás, los soldados, y sale Pedro, bueno, ya, si Jesús no me dejó sacar la espada antes, este es el momento adecuado, ¿no? Y dice la palabra de Dios que sacó y le cortó la oreja, ¿no? A uno de los siervos de los soldados. Y fíjense, en contraste tenemos a un Pedro, me lo imagino ya todo airoso, rojo, dispuesto a seguir macheteando al que cayera enfrente. Y del otro lado tenemos a un Jesús que se acerca, a lo mejor, y las películas lo han romantizado mucho, pero la Biblia sí lo menciona, ¿no? Que se acerca hacia el siervo y le toca pues la oreja que había perdido o el sitio donde había perdido la oreja y la oreja se la restauró, ¿no? Oye, qué gran lección para entender que nuestra justicia, pero No se compara. lejísimos, estamos completamente lejos de eso. Y por ejemplo, yo creo que Junior, que es papá, él debe de entender quizá un poco más que nosotros el amor de un padre, ¿no? Y lo que tiene que ver con la justicia, de que, no sé, Junior, tú en algún momento quizás pudiste haberlas castigado a tu hijo, pero no sé, a lo mejor el amor de padre te hizo ver las cosas desde otra perspectiva y ganó la misericordia en tu corazón, no sé, podrías a lo mejor de haber tenido algún... de castigar a Iker o Alex. Ajá, pero como padre te diste cuenta que era mejor un abrazo o el silencio posiblemente, ¿no? De que, ok, pude haberle pegado a mi hijo, pero mejor el silencio en este momento y pienso mejor las cosas. Sería un mentiroso, la verdad. No quiero echar mentiras. Creo que el 80% de los castigos, yo siento que sí los he corregido. O sea, sí los he hecho por el bien de ellos. Pero sí, lo que sí puedo decir es que sí he castigado a alguien, a Iker. A Iker, el mayor es el que más castigo, dice Kenia, perdón, que al chiquito, a Alex, no lo castigo tanto porque todavía lo veo como un bebé, pero no es cierto. Alex son de diferentes temperamentos, pero sí ha pasado que yo castigo a Iker y yo lo veo donde él ya entiende el castigo. Supongamos de decirle, sabes que hoy no vas a agarrar la Switch por todo el día. Y ya después él comprende, veo a su hermanito que lo consuela y ahí todo. Y ya después yo los veo y le digo, ¿entendiste que no puedes estar haciendo esto? ¿No? Sí, y es como, bueno, ok, te voy a levantar el castigo, pero no lo vuelvas a hacer. Sí, Es como sí, a que... eso me refería. Ajá, no. La visión de un padre es distinta, ¿no? Sí, no, un niño, bueno, yo que tengo, ellos te pueden, ellos son muy inteligentes, aparte de eso, pero creo que con la simple mirada de inocencia que ellos tienen, te puedes dar cuenta que a esa edad todavía ellos no pueden procesar muchas cosas y uno como grande o como adulto, a veces quieren que ellos, que su cerebro funcione al mismo estilo que uno. Y ya de repente a uno le remuerde la conciencia ya cuando los ves dormido en la noche y saber de que, oye, es que todavía son bebés, a eso es a lo que quería llegar, ¿no? De que si un padre en la tierra que no tiene
toda la sabiduría que puede tener. ¿Qué tal nuestro Padre Celestial, no? ¿Cómo será su misericordia tan abarcante que aún a aquellos que merecen un castigo el Padre sabe por qué no Ok, los sí, ya entendí. castiga, ¿no? Sí, Y ahí, porque es que, bueno, otros padres podrán experimentar eso, que dicen, ay, qué bonitos se ven, ya dormiditos y todo. Y la verdad, verlos así tranquilos y saber que tú los regañaste o se acostaron regañados porque estaban haciendo algo y ellos están ya tranquilitos, te da ganas de al día siguiente levantar castigos o ser mejor padre. No sé si Dios, obvio Dios no va a decir voy a ser un mejor Dios porque es el mejor, sí, es el mejor Dios, pero puede decir, ok, es un ser humano, inconverso. O sea, viéndonos, Oigan, yo, perdón que les interrumpa. ¿Ustedes creen, a lo mejor y es una pregunta muy forzada, pero ustedes creen que en algún momento cuando, supongamos que Dios nos castiga, ¿no? Pongámoslo en un plano real. Ay, perdón, se me cayó la botella. Pongámoslo en un plano real. Imagínense que ustedes por alguna razón entienden que Dios les está castigando por algo que hicieron, algún problema. ¿Ustedes creen que en algún momento Dios de repente nos mira, a lo mejor ya, ya pasó lo que hicimos y estamos reflexionando y nos mirará con esa misma, o incluso más, quizá con una mirada de ternura y dirá, oye, es mi hijo, ¿no? Pobrecito, ya le voy a pasar el castigo, sé que tiene que aprender, pero ¿ustedes creen que Dios es capaz de hacer algo así? O sea, de que realmente sucede sí, en donde quiera que él esté. pues imagínate si salvó al pueblo de Nínive, que ya lo iba a bueno, destruir. Ya él era de que lo iba a destruir. Y después y Jonás ya sabía cómo era Dios, de que a qué voy a ir si al momento de ir a Nínive, estos van a aceptar lo que Dios quiere y no los va a destruir. O sea, Jonás sabía que Dios es un Dios de misericordia. Israel cuando pecó contra Dios y Dios ya estaba decidido a exterminarlos y Moisés le dijo, Dios, ten compasión Sí. del pueblo. Y Sí. Dios dice que cambió de parecer. Hubo un rey. Obviamente hay que entenderlo, no es que Dios se arrepienta de sus decisiones, pero yo creo que Es como que es un dice Dios de Junior, misericordia. es un Dios de misericordia y que él, ese castigo que en un momento puede tener para, como bien claro el ejemplo de Junior, tenía ya para Nínive, Dios vio su arrepentimiento y él decidió Hay, ya hay no un, castigarlo. hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo creo que, no sé si lo hablamos anteriormente o lo escuché de alguien diciendo en alguna predicación. Era uno de los reyes de Israel o no recuerdo si era Ezequiel, no, ¿qué? Era un rey, estoy seguro que era un rey. Y pues uno de un profeta, no sé si era el profeta Samuel, si no estoy equivocado, Dios le dice, oye, ve a hablar con él porque ya su tiempo se acabó, ya va a Ok, morir. el que... Saúl, No, no es Oh, Saúl, no es Saúl. era sí, que le dice que tiene... Josías, no recuerdo Que bueno, tiene... Sí, sí. el punto es que no, pues él llega con el rey, ¿no? Ya en su lecho de muerte y le dice, oye, pues ya Dios dijo que te va a recoger y que no sé qué. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el rey pues se volteó de su cama y empezó a pedirle a Dios que tuviera misericordia de él. le alargó la vida. Pero la historia es curiosa, bueno, me Era gusta, es muy, Ezequías, creo. no recuerdo el nombre, pero fíjense que dice la Biblia que el profeta apenas iba saliendo, o sea, ya había dado su veredicto, o sea, era la palabra de Dios en contra de cualquiera más cualquier otro que intentara decir algo. Y dice que iba saliendo cuando nuevamente la voz de Dios o un ángel, no recuerdo Es que bien, escuchó le dice, sí, le dice, oye, dile que no, que le voy a dar otros, creo que es tres o le cinco o seis aumenta años, algo así. Ajá. Fíjense, y no solamente eso, fíjense, nuevamente nuestra justicia se queda poco. Yo creo que si a veces uno piensa, ah, no, pues ya le dio 6 años más, ¿qué más quería, no? Si no mal recuerdo, también
creo que le da más cosas, como que creo que había guerra en ese tiempo en Que Israel le y iba a dar paz le iba a dar paz. y le iba a multiplicar. O sea, Es, sus últimos años de vida iban a ser los mejores. sí, eso habla mucho, muchachos, de cómo Dios, yo quisiera ponerlo aquí también en dentro del podcast, cómo nuestro Dios tiene sentimientos. Y tiene sentimientos profundos, especialmente cuando se trata de estos sentimientos ¿cómo se dice? De compasión, porque pues imagínense haber escuchado, haber cambiado su decisión. Como dice Jonathan, no es que Dios se equivoque y como que, ay no, ay ya me arrepentí, mejor lo voy a hacer, sino que realmente habla mucho de cómo los sentimientos que Dios puede considerar o tener en su corazón son tan profundos, tan especiales, que solo basta que, no sé, uno se humille completamente a Dios en un momento de necesidad para que Él aparezca, ¿no? Y que cambie cualquier pronóstico por más malo que sea. Oigan, Fíjate, perdón, John, regresando de la pregunta que me hizo Jonathan y tratando de comprender un poco lo que Dios hace, uno como padre te dice, ¿sabes qué? Jamás vas a volver a agarrar supongamos que esto fuera un celular, jamás vas a volver a agarrar el celular porque hiciste esto mal. Desde ese momento, el niño dice, ya no lo voy a volver a agarrar porque me porté mal. Pero tú, después de verlo ya triste y todo, le dices, ¿sabes qué? Sí lo vas a volver a agarrar, pero si lo vuelves a hacer, ahora sí olvídate del Mm, celular. Siento que a veces Dios hace también lo mismo con nosotros. sí. Nos llama una atención y en ese momento tú piensas que ya todo ya se perdió, pero Dios te da una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad tú ya lo valoras y ahora sí tú ya puedes, ya Dios ya no se va a poder sentir de que, ok, no le di ninguna oportunidad. Él puede decir, sabes que te di una oportunidad y tú ya no la aprovechaste, entonces ya ahora sí, ¿cómo se puede decir? Mi tranquilidad hacia como padre la puedo tener tranquila de que te di una segunda oportunidad y ya fue decisión tuya nuevamente volverlo a hacer. Así como mm. un padre corrige a los hijos, yo siento que así nuestros padres nos corrigieron. Yo ahora en esta etapa de padre he asimilado por qué mi mamá hacía eso, por qué mi papá hacía el otro. Y en ese tiempo yo no lo entendía hasta ahora y me acuerdo que siempre, o no sé si se acuerdan que decían nuestros padres, cuando estén grandes y tengan sus propios hijos van a Lo entender, van a lo entender. van a entender. Y si duele castigar a un hijo o duele reprenderlos. Y como tú dijiste, Dios tiene ese mismo sentimiento de dolor al saber cuando castigaba al pueblo de Israel. Le dolía demasiado, pero él sabía que era la única forma para que su pueblo no se desviara. Entonces, en ese momento, Dios hace el sentimiento como un padre ejemplar porque tú debes que era como los hijos del sacerdote que no hacía las cosas bien y Dios le dijo, es que tú nunca los estorbaste, tú nunca estorbaste y dejaste que ellos hicieran lo que quisieran y Dios castigó a esa familia. Yo siento que Dios no puede castigar a una familia así si él no la hace. O sea, él también tiene que castigarte para poder hacer lo mismo con el ser humano. De hecho, Imagínate que Dios no nos castigara y yo como padre no reprendo a mi hijo y Dios viene y me castiga a mí por no reprenderlo. Dios no se sentiría totalmente satisfecho de lo que acaba de hacer porque él nunca lo ha hecho. Si Dios lo ha hecho, Dios te tiene que castigar para que sí, uno entienda. Entonces uno como ser humano también debemos de entender esa, ¿cómo se puede decir? Esas acciones que Dios hace en nuestra vida. Porque a veces uno dice, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios me castiga? Pero ¿por qué? Si es un Dios misericordioso, si es un Dios misericordioso, pero a veces no nos acordamos que nos había dado una oportunidad. Y eso a todos nos pasa. Sí. sí, Como hijos así, ¿por qué mi papá me sigue castigando? Pues es que tu papá ya te lo había dicho y a ti se te olvidó. Siento que así El, Dios obra. el castigo tiene no sé cómo decir, una forma que nos hace retomar el camino, que nos hace analizar y arrepentirnos de nuestras acciones, ¿no? aunque Oigan, tristemente no a todos les
O no, llega. tristemente, no todos lo entiendan de esa forma. Fíjense, Había, fíjense ajá. hablando del perdón y la misericordia de Dios, ¿ustedes recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí, después de que había roto las tablas y vuelve a subir para que Dios le volviera a dar las leyes? Fíjense qué bonito dice aquí Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justifica al malvado. Y bueno, sigue diciendo. No sé si ustedes, una vez escuché de un gran amigo que me dijo que cuando yo le platicaba, cuando haces algo malo y Dios te castiga o Dios te llama, él me decía, es que yo quisiera que Dios lo hiciera. O sea, él decía que Dios no lo reprendía de las cosas que hacía. Ahorita ya está alejado de la iglesia, ya no es nada. Pero él decía, es que a mí me hubiera gustado que Dios me llamara o me reprendiera, pero él según indicaba que nunca Dios lo reprendía. Yo O creo sea, que no funciona así. no, Siempre hay. o al igual él nunca vio, Nunca lo o, vio como ajá, un o como que él, castigo. sí, como que él quería que le pasara algo en serio Es para una, poder, es pero, una manera extraña, ¿no? De sí, pensar pero porque ajá, esa persona bueno, decía, es que a mí, es que yo hago cosas malas y no me pasa nada. Y eso fíjense cómo el apóstol Pablo en la epístola de la carta de Romanos habla acerca de eso. Le decía en los primeros capítulos, a ver si recuerdo exactamente, él decía, mire, fíjense qué tan misericordioso es Dios que lo hace para que ustedes se arrepientan, ¿no? O sea, que ustedes creen que tarda Dios en castigar, pero en realidad él con su paciencia, con su benignidad, él intenta que ustedes se conviertan. O sea, fíjense hasta qué punto Dios puede ¿cómo darnos se puede cierto decir? tiempo Darnos el tiempo. para, No quiere castigarnos, es un Dios eh, misericordioso. Ok, ya mereces tú el castigo, pero Dios por su misericordia lo retrasa, buscando que su misericordia, dice el apóstol Pablo, y su arrepentimiento te lleven su misericordia y su benignidad te lleven al arrepentimiento. Entonces, bueno, y sería un o necio sea, decir, oye, Dios no me ha castigado, quiero que me castigue. Al contrario, ¿no? Debería de decir, oye, Dios no me ha castigado, oye, voy a entrar por las buenas, ¿para qué vas a esperar que la Dios te jale pregunta, las orejas? la pregunta sería esta. ¿Ustedes creen que Dios debería de castigarnos en el momento o en realidad está bien que se tome, supongamos, ese cierto tiempo? Porque Dios puede actuar no, yo siento que no es igual a veces en diferentes personas, porque a veces unos decimos, porque a él le va bien y porque a mí me va mal. Y Dios tendrá la razón. Pero aquí va la Yo sí. pregunta. La pregunta es, ¿estaría bien que Dios actuara en ese momento? O sea, si yo ahorita, supongamos, me robo un mouse de aquí de la casa de mi hermana, me lo llevo, en ese momento Dios dice, sabes que te voy a castigar. Estaría bien. Yo pienso que todos de alguna forma pagamos, aunque quizá por nuestros errores de alguna u otra forma. Decir que no, yo hago maldad y nunca Dios me Castigado. ha castigado, yo creo que es más bien como un alarde. A lo mejor y estoy equivocado, pero yo siento que de alguna u otra forma, ya sea por una enfermedad mental o física, por alguna situación, por más ínfima, por más pequeñita que sea, uno tiene que pagar. Y muchas veces yo creo que incluso no es tanto que Dios nos haga castigar, sino que la misma regla de la vida nos hace pagar por nuestros errores, porque supongamos que lo que hiciste no fue algo tan malvado, no sé, como una violación o matar a una persona, pero aún así yo creo que muchas veces con el simple recuerdo de haber hecho algo malo
o muchas veces por el simple hecho de saber que hicimos algo malo, ya nuestra vida no está tan completa. No sé si ustedes piensan de la misma forma. Sí, Y les voy a decir por qué. Porque yo siento que al final, para Dios, fíjense, Jonathan, lo que leía al final de cómo exclamó Moisés, que dice que siempre que es un Dios de misericordias, pero que no perdona ¿cómo decía Johnny la última que parte? que no perdona al pecador, Al al pecador. malvado, Bueno, y algo así. fíjense, pero es curioso porque es la misma persona. Dios no perdona al pecador hasta que, o sea, que hay una condición en la que el pecador se convierte en el no pecador. Dios no perdona al pecador hasta que el pecador entiende la lección y se convierte, y entonces ya la misericordia de Dios como que ya tiene esa garantía, ¿no? A partir de ese momento el pecador ya no es pecador nuevamente. Entonces yo siento que es más una cuestión de tiempo, a lo mejor, y no Oigan, responde exactamente la Yo no, pregunta. creo yo creo que Dios sabe bien los tiempos, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha tocado ver que hay personas que no han sabido educar a sus mascotas o que, no sé, y por ejemplo, el perrito hace algo, ¿no? Y ya después de los 5 minutos golpeas al perro, ¿no? El perro no sabe por qué lo estás golpeando, ¿no? El castigo debe ser en el momento exacto que el animal hizo o lo algo hace. o Pero, y lo en el hace. pero en el ser Eh, humano, Ahora, a lo que iba es que si nosotros tenemos el conocimiento, Dios nos ha dado el raciocinio para saber educar a un animal, ¿cuánto más Dios sabe los momentos exactos en que va a educar a las personas? Porque yo pienso que si una persona rebelde y soberbia comete algo, Dios lo puede castigar en ese momento, pero Dios sabe que a lo mejor ese castigo no va a surtir el efecto hasta que llegue el momento adecuado en donde él esté listo para recibir ese castigo. No sé, pienso yo. ¿se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira que engañaron al apóstol? Cayeron Y, Ah, enseguida. fue en ese fue en el momento. instante, Sí. pero Ajá, fíjate que ahí hubo un doble propósito, se puede decir, porque dice tenía que que dar un cuando ejemplo. todos lo vieron, cuando todos vieron eso, Temieron, dice que sí. temieron, entonces había un propósito de Dios para ese castigo. Y Fíjense además, que, además bueno, a lo mejor yendo un poco más adentro, el pecado o la cosa mala que hicieron estos dos ya había ocurrido cuando llegan ante el apóstol Pedro, si no mal recuerdo. Ellos ya habían vendido su parcelita, lo que sea que tenían, ya habían cobrado el dinero, ya habían hecho sus cuentas. Oye, nada más el 15% para el apóstol Pedro, lo demás para... O sea, ya habían hecho su Le habían chanchullo, ¿no? dejado para el taco, para los tacos de bistec. Entonces quiere decir que ya había pasado cierto tiempo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, como hoy en día, ¿no? Que vemos los casos, estaba viendo un caso, muchachos, de una muchacha, ¿no? De una señora que desafortunadamente mató a otra mujer que era como que tenía algún tipo de problema, y ella se puso celosa por esa mujer, y pasaron creo que 26 años. La mujer era una policía, imagínense, pasaron 26 años, ella trabajó en muchísimos casos y demás, y después de Encontró. 26 años uno de sus compañeros, como que encontró su caso, que no habían encontrado a la persona que había matado a aquella mujer, la que había quedado como víctima. Y pues ahí, después de 26 años, la mujer, la confrontaron, la llevaron a los juicios, y pues le dieron su sentencia por haber matado a aquella chica. Imagínense, decía Jonathan, ¿no? Por ejemplo, en el caso, o decían ustedes, en el caso de Zafira, a lo mejor fue un poco más rápido, pero no dudo que ellos hicieron primero sus cuentas y dijeron, oye, ya le hicimos, no se van a dar cuenta, ¿no? Ya habían pensado que todo había acabado, pero pues la justicia de Dios ahí estaba presente. En contraste, pues vemos casos como los que les acabo de contar, que pasaron 26 años. Imagínense, 26 años ya, a lo mejor Ya ya ni lo te diste, acordaste, ¿no? o ya lo Ya, diste ya por es cancelado, un ya, cuento, una enterrado, historia. ya. fíjense que Ujú. lo que está diciendo David, el versículo que quería buscar de Romanos es en Romanos 2:4. Una pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? O sea, imagínense, sería muy necio decir, ay, pues yo quiero que Dios me castigue. ¿Por qué no me castiga? Decía David que eso puede sonar más como que a una persona
egocentrista o que está buscando una forma de O burlarse, que ¿no? está mintiendo nada No, más. no, Sí, que pero se los juro que esa persona me lo decía con una angustia y él me decía, me gustaría que Dios me castigara. Pero, o Se sea, los juro, Junior, no, no, no lo pero estaba ahora diciendo, yo quisiera, no lo estaba diciendo como que yo hago Sí, 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 pero sí. él Oye, me lo decía con una preocupación. pero Porque, ahí está duro su caso, ¿no? Estaría duro porque está viendo que Dios es paciente con él bueno, sí, y en vez de decir, oye, Dios me ha perdonado tanto, cuánto me ama, ¿no? sí. Pero todo lo contrario, ¿no? Decir, y yo pienso, muchachos, no sé ustedes, a lo mejor algunas personas, digamos, sufren más que otras pero yo pienso, díganme ustedes si realmente ustedes ya con el conocimiento que tenemos, quizá con las malas experiencias que hemos tenido en la vida, las grandes lecciones, piensen en las lecciones más difíciles. Realmente ustedes dirían ligeramente, ay, ojalá y Dios me castigue, ojalá y Nah. Entonces, fíjense, imagínense decir, ojalá Dios me ocasionara un accidente donde perdiera una pierna para que así entendiera, oye, Es que él decía que Dios no lo amaba. Esa persona decía que Dios no lo amaba porque se supone que dice Dios que al que no ama, no. al que ama corrige. Y a mí no me corrige, o sea, no me ama. yo simplemente pienso que o bien esa persona, como decíamos, y a lo mejor no es el caso, pero suele suceder, que la persona simplemente está alardeando o que se está burlando o que todavía no le ha tocado una No le buena tocó. lección de vida. Que muchas veces esas lecciones de vida Puede realmente ser. son duras, ¿no? Y que nos dejan marcado. Y yo siento que es incluso un poco más triste porque corremos el riesgo de que sea una lección tan fuerte que no logremos entender que viene de Dios. Y allí sí creo que hay una separación bastante prolongada o bastante difícil de volver a unir entre Dios y el hombre, ¿no? Porque cuánta gente no termina teniendo un accidente tan malo, pierden alguna extremidad o extremidades de su cuerpo y le echan la culpa a Dios, ¿no? Y de ahí jamás se vuelven a reconciliar. Entonces yo digo, probablemente simplemente, como decíamos, a lo mejor ese amigo, esa persona, pues no le había tocado todavía una difícil, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, yo digo que a veces como seres humanos no entendemos a Dios, unos piden castigo y otros no piden castigos. Entonces yo siento que, pues, hoy me di cuenta mucho de cómo el ser humano piensa diferente y tiene gustos diferentes y actúa diferente. Lo vi y me puse a Se nos fue el reflexionar hoy Ahí cuando está. estaba viendo a mi sobrina Kikis y a Esteban comiendo unas tostadas. A Esteban le gusta ponerle crema, un montón de crema, y a Kiki no le gusta la crema. Entonces yo me puse a reflexionar en ese momento, oye, pero si crecen en la misma casa, tienen la misma educación, las mismas cosas, pero ya desde que ya empiezas a crecer, al principio pues comían lo que la mamá le daba lo mismo porque ellos no pueden comer, pero ya desde un momento en que ellos ya pueden escoger y ya saben comer por sí solos, ellos ya empiezan a escoger en realidad, esto me gusta a mí y esto no me gusta. Imagínate para polarizar, toda la gente polarizada que hay en el mundo para poder entendernos, por eso el mundo nunca se entiende, o sea, las personas nunca se van a entender porque cada quien hay gente que le va a gustar este podcast y va a haber gente que no le va a gustar. Como por ejemplo, ahorita yo creo que a nadie le gusta porque nadie nos está viendo. No, o ponle que están o sí, Es, Ah, no sé, ya, es- ya ahorita, así, pero no se preocupen que en Spotify y en ahí sí Instagram, van a ver. No, ahí nada sí más nos es ven, broma. ahí sí nos ven. Pero no, o sea, hoy viendo eso, pues Eh, me di cuenta en realidad que, pues la gente es diferente y ahorita hablando con el caso de que hay unas personas que piden que Dios les castigue y como a nosotros, si a nosotros nos hicieran la pregunta, creo que los tres concordamos de que no nos gustaría que Dios nos no, castigara, que nos qué diera más tiempo. difícil. Yo no sé, sí, o sea, yo sé que Dios me ha castigado,
Pero si yo hubiera tenido esa fortuna que me dice, como me decía ese amigo, de que, oye, es que Dios no me castiga, yo hubiera dicho, Oye, qué bien, qué qué bien, o padre, sea, ¿no? qué padre, y pues ponte a pensar, porque si no te está castigando, va a llegar el momento en que el castigo ya viene acumulado. Es como, Otra pregunta, muchachos. ¿Ustedes creen que hay personas, ahora sí, digo, volviendo al tema, a lo mejor ya lo respondimos, ¿creen que hayan personas que de verdad no reciban un castigo, que no les aplique el de al que Dios castiga es porque lo ama? ¿Creen que existan esas personas o no? Porque siento a que, veces pareciera, ¿no? sien- Pareciera que hay siento que algunas todos de cualquier forma vamos a recibir un castigo, tarde, tarde pero o temprano. seguro, tarde, pero seguro, Si no es en esta vida, será en es la en la otra, ¿no? otra. Decía Entonces ahí, Jesús, ándale, hay de ustedes ricos, ¿no? Que ahorita la gozan, que ahorita parece sí, ser que todo es miel, sobre, ¿cómo dice? Sobre miel sobre hojuelas. Sobre hojuelas. hojuelas, pero llegará el día, ¿no? En que Sí, va a entonces tener yo que siento llegar. que es como lo que dice Jonathan. Aquí probablemente no te castigó, pero allá en el otro, En se el podría otro decir mundo. en el otro mundo, ahí vienen los Ahí intereses. viene lo bueno. Agárrense, Pero muchachos. Muchachos, bueno, creo que este podcast de desear mal a alguien ha sido bueno, muy bueno. ha sido muy bueno. Hemos podido reflexionar cómo Dios actúa con nosotros, cómo nosotros debemos de actuar también. Entonces, al estar en este caso, en ciertos casos como este, y lo que dijo Jonathan es muy importante, si a Jesús, que lo estaban azotando y crucificando, hoy recordando que todo el mundo, tanto judíos, católicos o cristianos, están conmemorando este día. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en este momento para no perdonar a alguien que nos está haciendo algún daño? Y como Así dice, es. probablemente no es el mismo daño que le hicieron a Jesús, pero Él los perdonó. O probablemente hay personas que están sufriendo lo mismo que Jesús, o sea, matando a sus hijos o persecuciones, no sabemos Sí. la realidad, pero debemos de perdonar, pase lo que pase. O sea, no nos queda No perdonar queda otro No camino. o tenemos perdonar. otra opción, Es muchachos. Porque difícil es, y es muy difícil y muchos dirán, no, pues se escucha fácil. Sí, se escucha fácil, pero sí es muy difícil hacerlo. Les di el ejemplo al principio de lo que a mí me pasó el domingo y mi primer pensamiento no fue, ah, pobrecito, te perdono. No, o sea, yo quería sangre, yo quería Sangre. venganza, quería ver cabezas rodando, pero le doy gracias a Dios que, como les digo, yo no creo en casualidades. Yo siento que Dios me dio un ejemplo grande en el transcurso del camino mientras iba a mi casa, de que lo que estaba de mis pensamientos no eran los correctos. Los correctos. Y creo que Dios en ese momento me dio una gran lección. Pero excelente. ya para terminar este podcast, pues John, ¿con qué podemos cerrar? Pues Dale, bueno, John. muchachos, realmente creo que ha sido un buen tema. Felicito al Junior, realmente creo que hemos ahondado en este tema de la venganza. Y pues solamente decir, ¿no? Que como dije al principio, es esa frase, me quedo con la frase de Romero, ¿no? De que nuestra justicia queda muy lejos de la perfección de Dios. Y como decía Jesús, ¿no? Tenemos que perdonar, decíamos, no hay de otra porque si no perdonamos, dice la Biblia, no esperemos que Dios nos perdone a nosotros. Entonces, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Correcto. Sí, siento que es muy, no sé si ustedes cuando escuchan perfecto da como que cierto Miedo. miedo, Sería otro tema, ¿no? Un buen tema de sería hablar de la perfección de en la el cristiano. perfección, pero creo que hasta aquí dejamos este podcast. Muchas gracias, amigos. Si llegaron hasta aquí, pues esperemos que nuestras reflexiones les ayude Oye, a poder. si están escuchando pero quieren ver nuestras angelicales caras, nuestros angelicales rostros, pues pueden ir bueno, va a estar el video en Facebook. eh, No sé si lo vamos a publicar igual en YouTube, ¿no? Sí, Porque en tenemos. YouTube tenemos la página de YouTube que se llama Plática con Sentido. Y pues ya saben, en mi Instagram, Inspirando tu Vida, ahí estoy subiendo clips de estos videos. Son partes de duración de 4 a 5 minutos y ya si lo quieren ver o escuchar,
Nos pueden ver en Spotify, nos pueden escuchar en Spotify como Plática con Sentido, en YouTube como Plática con Sentido, y pues a nuestros amigos de Facebook que tomaron el tiempo o pequeño tiempo para vernos en la página de Jonathan, pues les damos las gracias también. Compártanlo, pues para que más personas... Oye, ya tenemos ahí un like. Muy like. bien, muchachos, están trabajando duro. El primer like. Tómenle captura de pantalla. No, muchas gracias, la verdad, de sus apoyos a todos nuestros amigos de Facebook que comparten. Pues espero que Dios los siga bendiciendo. Y pues recuerden, hay que tener misericordia como Dios es misericordioso con nosotros y a perdonar, muchachos. Así que pues hasta aquí el podcast del día de hoy y nos vemos en un podcast más de Plática con Sentido. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Adiós. Usen sus ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cubrebocas. Okay. Ya cada rato ando diciendo máscara. Su mascarilla facial. Mascarilla facial. Cuídense, muchachos. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Bye. Ok.